Buenas noches. Mi nombre es Orestes Gómez González. Soy el líder de geología de Datamind Chile y les doy la bienvenida a este webinar que va a versar sobre la determinación de los dominios de estimación usando herramientas estadísticas y el análisis de contacto. Bueno, ¿en qué radica la importancia de definir dominios o unidades de estimación? Idealmente se definen poblaciones dentro de las cuales el comportamiento de la mineralización debe ser homogéneo. O sea, la idea es estimar las leyes altas, por ejemplo, que tengo en mi depósito con las muestras de las leyes altas y las leyes bajas con muestras de leyes bajas, etc. O sea, lo que tratamos de hacer es lograr capturar y encapsular, ¿verdad?, en un volumen al que llamamos generalmente wireframe, ¿cierto?, los distintos controles de la mineralización que han sido identificados. Generalmente los dominios de estimación definen en la práctica las toneladas de recursos por encima de las leyes de cortes que se van a aplicar en el proceso de producción. O sea, esto significa que lo más relevante o importante en lograr tener una correcta precisión y exactitud en la estimación de los recursos minerales es precisamente la definición correcta de los dominios de estimación. O sea, ¿a qué equivale establecer un dominio? Pues equivale a establecer zonas donde la variable va a tener un comportamiento estacionario en sentido estadístico y geoestadístico, ¿verdad? En este sentido, podemos decir que al menos la variable se comporte de forma cuasi estacionaria, ¿verdad? Y que se repliquen los dos primeros momentos de la variable, o sea, la media y la covarianza. El proceso se basa en combinar geología y estadística para subdividir las poblaciones, pero no existe, obviamente, un estándar universal para hacer este trabajo. Va a depender mucho de la experticia y de los conocimientos que tenga el geólogo que va a definir estos dominios de estimación. En la práctica es aplicar sistemáticamente todos los conocimientos geológicos y estudios estadísticos y geoestadísticos que se pueda. El siguiente esquema de trabajo recomendado es el siguiente. Hacer el trabajo por etapas, partiendo de la información geológica más básica, o sea, teniendo en cuenta los mapeos que se han hecho, ¿verdad? Y las descripciones, ¿verdad?, de los sondajes. Utilizar los intervalos originales de sondajes y nunca utilizar compósitos de ningún tipo. La fase 1 radica en analizar todas las litologías, todas las alteraciones, tipos de mineral, datos en bloques estructurales, etcétera, por separado. Este análisis se debe hacer para cada variable geológica bajo estudio de forma individual, incluyendo datos estadísticos iniciales y abundancia de cada variable en la base de datos. En la fase 2, vamos a agrupar de alguna de las variables originales basándonos en su abundancia relativa. Por ejemplo, todas las variables con menos de un 1% de los datos en la base de datos se descartan. Criterios geológicos y estadísticas comparativas. En la fase 3 se hará una definición inicial de los dominios de estimación, incluyendo todas las posibles combinaciones de las variables geológicas iniciales. La fase 4, ¿verdad?, radica en definir las unidades geológicas intermedias en base a abundancia relativa, criterios geológicos y estadísticas comparativas. Y en la fase 5 vamos a hacer una interacción del paso anterior, iteración, perdón, del paso anterior
cuantas veces sea necesario hasta lograr la combinación final de las unidades geológicas. Hay que tener en cuenta, obviamente, la cantidad de muestras en cada dominio o unidad geológica. Y esto es un esquema, ¿verdad?, de las diferentes fases y cuál es el trabajo que se hace en cada una de ellas. Lo más importante es primeramente seleccionar cuáles van a ser los códigos, por ejemplo, litológicos, los códigos de alteración que vamos a tener en cuenta para hacer ese primer agrupamiento. Y luego, cuando tengamos esos agrupamientos hechos, vamos a empezar a combinar, ¿verdad?, y a estudiar cuál es la relación que existe o cuál es la distribución que tiene la variable en esas litologías que hemos agrupado versus las alteraciones, por ejemplo, que hemos agrupado. Obviamente, todos los yacimientos no son iguales. Por lo tanto, es importante previamente a este estudio definir cuáles son las características que vamos a comparar en cada tipo de yacimiento. Se utilizan distintos tipos de estadística y estadígrafos, ¿verdad? Y gráficos, incluyendo estadígrafos, histogramas, curvas de probabilidad, gráficos QQ y variografía, análisis de contacto, etcétera. En esta demostración, ¿verdad?, nosotros vamos a ver solamente la parte geológica, o sea, la parte estadística, cómo se hace todo el análisis estadístico antes de comenzar a hacer el análisis estructural y poder comparar variogramas de diferentes dominios. ¿Ok? Entonces, vamos a pasar a ver cómo se trabaja con el software Supervisor, del cual ustedes están viendo en sus pantallas la interfaz del mismo. Tiene una barra acá de menú colgante, tiene una barra de herramientas, tiene acá una barra de control donde van a salir los diferentes procesos que vamos a comenzar a realizar. Acá tiene una pantalla donde vamos a ir viendo los gráficos y esta es una pantalla tridimensional. Para cargar una base de datos en Supervisor es muy sencillo. Basta con darle un clic a este icono que está aquí arriba y en Point Data podemos cargar unos datos que estén en formato texto, incluyendo obviamente todo lo que es txt, .dat, CSV. Acá podemos traer una base de datos a partir de un SQL, de un servidor, y acá podemos cargar datos en Datamine, Micromine, Vulkan y Surpack. Yo voy a cargar unos datos de sondaje en forma de texto y voy a cargar acá un ejemplo muy sencillo, ¿ya? Fíjense que acá tengo, por ejemplo, una base de datos que tiene un identificador de sondaje, un desde hasta, un campo roca, donde tengo 3 tipos de roca, ¿verdad? 3 litologías diferentes. Y acá tengo las variables, oro, plata, cobre. Acá tengo las coordenadas, X y Z, y la longitud de cada muestra. Fíjense que acá en esta columna yo tengo que fijarme si están estas variables correctamente mapeadas. Por lo tanto, el código de roca es una variable, ¿verdad?, de numérica, pero es una variable entera. Por lo tanto, es una variable discreta y es un campo de dominio. ¿Ya? Los campos de oro, plata y cobre son campos de muestras, por lo tanto, tienen que estar mapeados como assays. Y el sistema generalmente reconoce muy bien, ¿verdad?, los diferentes campos, pero siempre hay que estar pendiente y revisar lo que ha mapeado el sistema. Acá, en la parte derecha, una de las cuestiones más importantes es definir cómo es que yo quiero que el sistema cargue los datos. Fíjense que Supervisor no importa los datos. Supervisor va a cargar los datos, pero los datos van a permanecer en su estado original. Por lo tanto, cualquier cambio, agrupamiento o lo que yo haga en la base de datos acá
va a ser solamente desde el punto de vista virtual. Entonces, acá me está diciendo el sistema por defecto que va a hacer un agrupamiento de muestras por dominio, o sea, de assigned domain. Yo puedo también hacer una carga de domain assign, o sea, que prevalezca el dominio y voy a tener para el dominio 1 o, por ejemplo, para el tipo de roca 1, voy a tener los assign de oro, de plata y cobre. Y así voy a tener para el 2 y para el 3. Si yo cargo la base de datos como assign domain, voy a tener para cada assign, para el oro, voy a tener los datos del dominio 1, el 2 y el 3, que en este caso son el tipo litológico 1, el 2 y el 3. Ya, yo voy a cargar la base de datos dándole a este botón que dice Load Data, o puedo hacerle desde este botón verde que está acá, o puedo hacerlo también desde este botón que está acá. Bueno, yo voy a cargar mis datos. Fíjense cómo ahora él cargó todos los histogramas. Acá está el histograma de toda la plata en los 3 dominios juntos, ¿verdad? Como ustedes pueden apreciar acá, ¿ya? Acá me está haciendo una división de las clases de acuerdo a los cuantiles que están definidos acá. Y aquí tengo la estadística de todos los datos para plata. Promedio, desviación estándar, varianza, coeficiente de variación, ¿verdad? El sesgo, la kurtosis, el máximo, el 75 cuantil, la mediana, el 25 cuantil y el mínimo. Y de igual manera voy a tener el log probability plot y voy a tener un gráfico de la media y el coeficiente de variación. Y luego, fíjense que aquí debajo tengo esos mismos gráficos, pero para cada uno de las litologías. Y es muy fácil realmente en Supervisor poder comparar, ¿verdad? Por ejemplo, los estadígrafos de la plata para cada una de las litologías. Si yo marco el primer histograma y con la tecla control apretada selecciono el histograma 2 y el 3, voy a poder ver los 3 gráficos en una sola pantalla. Fíjense que yo puedo acá analizar cómo varían los estadígrafos en cada uno de las litologías y como ustedes pueden apreciar, ¿verdad? Es bastante parecido, ¿verdad? Igual yo puedo, con este botón que está acá, yo puedo poner los 3 histogramas en un solo gráfico. Y ahí están los 3 histogramas en un solo gráfico y tengo acá una escala, ¿verdad?, de colores para los 3 histogramas. Acá, en esta pestaña que dice Histo, donde dice llave de color, yo puedo quitarle el color al histograma, ¿verdad? Esa distribución que hice por cuantiles y poder distinguir mejor la diferencia de colores y poder comparar los histogramas. Además de eso, yo puedo crear acá un gráfico, ¿verdad?, de caja y bigote y comparar la plata en las 3 litologías. Fíjense cómo el comportamiento de la plata en el gráfico de caja y bigote es muy similar. Además de eso, puedo agregar las muestras que hay en cada uno de los gráficos. Fíjense que acá para la litología 1 me está diciendo la cantidad de datos que hay. Igual lo hace acá en el histograma. Entre paréntesis me pone la cantidad total y acá me está poniendo la cantidad de datos para esta litología. Obviamente que yo puedo colorear los boxes, ¿verdad? Y ponerle un color diferente a cada una de las litologías. Esta es la plata total, el comportamiento de toda la plata. Y acá yo puedo cambiar el color de las muestras. Fíjense que si yo me muevo con el clic izquierdo apretado, las muestras se van a mover, ¿verdad? Y voy a poder ver la diferencia que hay entre la media más 2 veces la desviación estándar y la media más 3 veces la desviación estándar. Y estas cruces que están acá, ¿verdad?
el sistema las identifica como muestras fuera de rango o outliers. ¿Ya? Lo mismo que he hecho acá para la plata, puedo hacerlo para el oro y lo puedo hacer para el cobre. De hecho, hay que hacer el estudio para las tres variables y ver si realmente el comportamiento, ¿verdad?, de los datos, tanto en la litología 1 como en la 2, como en la 3, es similar. Bien, otra cosa que podemos hacer acá es comparar los log probability plot. Fíjense, yo voy a seleccionar con la letra control apretada los tres log probability plot y fíjense cómo el comportamiento de los tres es extremadamente similar. Ya eso me está diciendo que es muy posible que pueda unir en un solo dominio de estimación las tres litologías. Bueno, además de estas comparaciones, ¿verdad? Yo puedo hacer otro tipo de gráfico comparativo que es muy revelador y que se llama gráficos cuantil-cuantil. Por lo tanto, yo necesito comparar la distribución de la plata en la litología 1 con la distribución de la plata en la litología 2, la distribución de la plata en la litología 1 con la 3 y la 2 con la 3 para cubrir todas las alternativas posibles. Para hacer esto, basta con que me pare acá en el dominio 1, mi litología 1, dé un clic derecho y le diga que adicione un cuckooplot. Y acá el sistema me pregunta con cuál dominio o litología quiero comparar la plata en el dominio 1. Bueno, le selecciono 2 y le doy OK. Y fíjense que estas líneas que representan el primer cuantil, la mediana, la media y el tercer cuantil. Fíjense que acá yo puedo extender esa comparación. Si yo cambio este valor acá y pongo, por ejemplo, 95% y doy un Enter, acá tengo la línea que marca el 95%, ¿verdad?, de los datos, lo que significa que la ley, o sea, que el 95% de los datos coinciden en la línea de 45 grados y están por debajo de esta ley. 200 y tantos gramos por tonelada. Lo mismo puedo hacer en los histogramas. Si yo vengo acá al histograma y le cambio acá y le pongo 95%, acá me está diciendo que el 95% es 202,25 gramos por tonelada, que es lo mismo que estoy viendo acá en este cuckooplot, 202 gramos por tonelada. Y ahora tengo que repetir el gráfico para comparar el dominio 1 con el 3, que sería mi tercera litología. Y de nuevo, fíjense cómo la similitud es muy grande. Obviamente, estos desvíos que ustedes están viendo acá se deben a muestras aisladas. Igual que este que está acá, se debe a un outlier que tiene la plata en el dominio 2, ¿verdad?, en comparación con el outlier que tiene en el dominio 1. Fíjense, acá en el histograma me dice que el máximo del dominio 1 es 490 gramos por tonelada, pero en el dominio 2 es 883. Y eso es lo mismo que ustedes están viendo reflejándose acá. Por lo tanto, ese desvío se debe prácticamente a un solo dato. Y ahora me voy a parar en el dominio 2, o sea, en mi litología número 2. Voy a hacer un gráfico cuckooplot para comparar el 2 con el 3. Y como ustedes ven, pasa lo mismo. La similitud es muy alta. ¿Ya? Bien, otra cosa que puedo hacer es agregar un gráfico de análisis de contacto. Quiero ver en los contactos cómo se distribuye la plata, ¿verdad?, en ambas litologías. Y para eso voy a venir acá y voy a dar un clic derecho y le voy a decir que me agregue un análisis de contacto.
En esta matriz que ustedes ven acá, yo voy a seleccionar acá el 1 con el 2 y el 2 con el 3. ¿Ya? Y le voy a decir que aplique. Y acá tengo mis análisis de contacto, ¿verdad? Del dominio 1 con el 2 y del 2 con el 3. Porque entre el dominio 1 y 3 no hay un contacto. Pero fíjense cómo las leyes que están acá, en esta línea roja que está acá, se ve que transicionan de un dominio a otro, ¿verdad? De una forma muy suave. Y lo mismo pasa acá entre el 2 y el 3. Bueno, hasta aquí este análisis, ¿verdad? En esta base de datos que es muy sencilla, obviamente yo aquí tendría que definir que voy a unir la litología 1, 2 y 3 en un solo dominio de estimación y puedo estimar mi modelo, ¿verdad? Usando los datos que tengo en la base de datos de forma unida. Establecer un solo dominio para estimar. Este es un ejemplo sencillo. Obviamente hay ejemplos mucho más complejos, como el que les voy a mostrar ahora. Yo voy a cargar ahora una base de datos un poco más compleja, que es esta de un pórfido cuprífero. Fíjense que acá tengo cobre y oro. Y acá tengo un dominio que es la litología. Y voy a cargar esta base de datos. Pero fíjense que, por ejemplo, fíjense cuántos códigos tiene esta base de datos. Tiene 30 códigos litológicos. Acá, obviamente, el estudio es mucho más complejo. ¿Ya? Y como ustedes pueden ver, lo que habría que hacer ahora es contabilizar, ¿verdad? Cuántos datos tengo en cada dominio, o sea, en cada litología. Fíjense que en esta litología solamente tengo 3 datos. En esta otra tengo 12 datos. Y así sucesivamente voy a ver que la cantidad de datos que tengo en cada litología no es la misma. Por lo tanto, lo que yo hago, ¿verdad?, es contabilizar cada dato que existe en cada una de las litologías y luego sumarizarlo todo, ¿verdad? Fíjense que la base de datos tiene 26.160 datos de muestra. Ese sería mi total. Y yo lo que voy a hacer entonces es calcular qué por ciento representan 3 datos de 26.160. Todos los datos que tengan menos de todas las variables, en este caso todas las litologías, que estén por debajo de un 1%, no las voy a tener en cuenta. Simple y llanamente lo que hago es luego unirla, ¿verdad?, al dominio que más se le parezca, ¿ya? Que más se asemejen los datos. Y hago el estudio entre las variables que tienen suficientes cantidades de datos. No lo voy a hacer, obviamente, el estudio para todos los datos. ¿Ven? Fíjense cómo cada uno tiene diferente cantidad de datos y obviamente van a haber litologías que están muy ampliamente representadas. Esta tiene, por ejemplo, 1012. Esta tiene 1832. Esta tiene solamente 17. Habría que sacar la cuenta y calcular cuál es el porciento que representa cada una, y uno puede, por ejemplo, una litología que no la va a usar, yo pudiera eliminar este gráfico de acá, o sea, le digo delete con la tecla delete y eliminé esa litología. Y así me voy quedando con las que realmente voy a comparar. La comparación es exactamente igual. Si yo quiero hacer un cuckooplot o quiero hacer un box and whisker, aquí tengo el box and whisker, ¿verdad?, de todas las litologías. Fíjense que el box and whisker habla por sí solo.
Fíjense acá, por ejemplo, acá, miren, voy a hacer un zoom acá para estudiar estas dos litologías. Fíjense cómo el comportamiento en la caja de las dos litologías es muy similar. El mínimo está aquí debajo, en el bigote. Acá tengo el 25 cuantil, la mediana, la media y el 75 cuantil. Fíjense cómo se parecen las de estas dos distribuciones. Ya eso es un indicador, ¿verdad? De que si yo hago un gráfico, ¿verdad? De QQ-plot entre esta variable y esta, el comportamiento deben ser bastante similares. Lo mismo puedo hacer viendo los histogramas. Veamos los histogramas de esas dos variables. Por ejemplo, a ver, ¿dónde están? Es PFB y PFB-B1. Aquí está. Esta es una y esta es la otra. Fíjense en el histograma de una y miren el histograma de la otra. Fíjense en los estadígrafos. Miren, o sea, esto está en partes por millón. Fíjense, el mínimo, acá es 208, acá es 100, pero fíjense en el 25 cuantil es 4220, 4180, bastante similares. 5710 la mediana, 5775. El 75 cuantil es 7519 acá, 7623. Obviamente el máximo difiere mucho, pero eso no es lo que me preocupa porque eso es un outlier, ¿verdad? Fíjense, por ejemplo, en la desviación estándar, 2708, 2799. Miren la varianza, muy similar. Coeficiente de variación, 0. Sesgo, 1. Kurtosis, 6. Bueno, acá es uno solo. Pero fíjense cómo se parecen bastante los estadígrafos y puedo seguir haciendo comparaciones con el log probability plot de ambas distribuciones y los puedo unir los dos para ver cómo se asemejan. Fíjense que en la parte central, donde está la mayor cantidad de datos, es muy similar la distribución. Si yo me creo ahora un gráfico QQ-plot y lo voy a comparar con esta otra, miren lo que pasa. ¿Ven? Es muy similar el comportamiento de ambas, de la ley, o sea, de la variable bajo estudio en ambas litologías. Como le dije, esta desviación se debe a los outliers. Por lo tanto, esta parte no me preocupa. Bueno, de esa manera yo puedo ir uniendo en la primera fase, ¿verdad? Litologías, y cuando termine de unir las litologías, obviamente, puedo ir a las alteraciones y hacer lo mismo. Luego, cuando tengo los paquetes litológicos unidos y las litologías unidas, puedo unir litologías con alteraciones y ver cuáles puedo unir. Y una vez que ya tengo definido, ¿verdad?, mis dominios, tengo que hacer una última revisión y comparar el comportamiento de la variable dominio contra dominio para ver si realmente no puedo unir nada más. Y ese sería el trabajo. En algunos casos, como este de un pórfido, es un trabajo bastante riguroso porque lleva mucho trabajo. Hay que hacer muchos estudios, hay que hacer muchos gráficos, pero de eso va a depender la exactitud y la precisión de la estimación en este yacimiento. Y recuerden que lo más importante, ¿verdad?, es lograr saber que la variable va a tener un comportamiento estacionario dentro de cada dominio que yo defina. ¿Ya? Bueno, hasta aquí este seminario. Muchas gracias.